Milagros desde la Z, cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Buenas noches, amables oyentes, bienvenidos, bienvenidas a Milagros desde la Z. Hoy es jueves. Bien jueves, llegados. ¿Jueves qué? Jueves 7 de febrero del año 2019. Que dice Yo soy Julio Cordero. El reglamento de Relaciones Públicas de la Z dice que hay que decir siempre bienvenido. Bienvenido, bien llegado. Bienvenido. Doña, a propósito de bienvenido, esta mañana que estuvimos por aquí, me encontré con don Willy Rodríguez y dice que todas las noches nos oye con mucha atención. Ay, Así qué que grato. Aprovecho. Nosotros también lo oímos con mucha atención sí. en la mañana, pero aprovecho para enviarle un saludo afectuoso a don Willy, donde quiera que esté. Como Un hombre cada tan jueves, positivo. tenemos a don José Ríos Prespot. Muy buena. No sin antes decir que de una manera u otra ya está llegando a Venezuela la ayuda humanitaria. Puerto Rico, que mandó un avión, Lo mandó Dijo- sin Adaraco. dijo que Llegó. había aterrizado, no dijo dónde, y que está entrando, parece que el presidente Maduro. Maduro cedió y está No entrando. confunda, chico. No, que uno usa un no. pajarito y el otro no. No. Y entonces Se le olvida la cosa, parece pero que no. ya está entrando. Es lo que está reportando la prensa colombiana, que por Cúcuta está entrando. Quitó los tú Me lo sabes. imagino, no sé cómo, pero lo que está reportando. Lo veremos ahorita. Lo que está reportando los sido un periódicos, día de la mucho prensa trabajo. colombiana, es Ajá. que está entrando por Cúcuta. Sí. En el transcurso del programa me voy a mantener monitoreando y si sé algo lo interrumpo a José. Muy buenas noches, doña Milagros Ortiz Bo, don Julio Cordero. José, hoy leí una breve nota, importante nota, sobre la apreciación que tú haces de la deuda, de cómo ha quedado desde el punto de vista de los números en la ejecución presupuestaria, o sea, el gobierno nacional. Sí, así es. Yo digo, primero quiero unirme al dolor de Jimmy. y la pérdida del padre de un gran amigo, de Jimmy García Sabiñón, don Luis García Donis, que está siendo velado en la funeraria Blandino y que será enterrado mañana a las 12 del día. A los amigos de Jimmy, debemos solidarizarnos y hacer actos de presencia, que va a estar ahí hasta por la mañana, hasta casi el mediodía, y es una oportunidad de ir a cumplir con los amigos. Así es. Y también aprovechar un saludo que le manda don Elécido Paula, que nos escucha siempre. Muchas gracias, muchas presidente gracias. del Partido Humanista Dominicano. Es un gran hombre. Sí, un señor. gran hombre. Y de un una gran integridad. oyente nuestro. Siempre nos dice tenemos que traerlo, tenemos que traerlo. Sí, indudablemente. ¿Cómo que Pues no? fíjense. Un oyente, perdóname José, un minuto, un oyente muy querido de nosotros, Heribelio Nin, que nos está diciendo, nos está reportando sintonía. Muchas Así que gracias. un saludo para él. Igual. Pues mira, lamentablemente no pudimos estar la semana pasada, No. donde le íbamos a responder al ministro de Hacienda y a las autoridades del Ministerio de Hacienda, los cuales dijeron que las finanzas públicas en el 2018 había tenido un desempeño positivo. Y el desempeño positivo podría, en la manera en que se presentó, parecería que no hubo déficit, ¿no? Sin embargo, el déficit superó cifras oficiales, los 111 mil millones de pesos. 11 mil millones. Ay, mamacita. Además de los ingresos, Además, los ingresos de público, de la DGI, aduana, todos esos ingresos, y los que se obtuvieron a través de la venta de bonos soberanos, préstamos, se fue a 111 mil millones. es cierto, y nosotros reconocemos, pero concluyo con algo para introducir lo que voy a decir, que después lo podemos ir analizando por parte, ¿no? Yo decía que las finanzas eran positivas, pero terminó con un déficit de 111 mil millones de pesos. Se dejaron de entregar más de 17 mil millones de pesos por concepto de intereses de recapitalización del Banco Central. Que es una ley. Es decir, que se violó la ley de recapitalización y la ley de presupuesto. Porque estaban ahí así Porque consignados. en la ley de presupuesto se habían consignado un total de 27.707 millones de pesos de pago de intereses. Sin embargo, nada más se le otorgó
10.397 millones, es decir, un 38%. Entonces, así cualquier finanza pública se vuelve positiva. Pero no solamente eso, sino que el gobierno tuvo por fuente de financiamiento, y es bueno que la gente sepa, 214.000 millones de pesos. 214.000 millones de pesos de financiamiento, de endeudamiento. Sí, a través de préstamos. No, de bonos, bueno, el 72% fue con bonos externos. Externo. El 13% fue con bonos internos. Es decir, que el 85% del dinero que se buscó prestado el año pasado fue con bonos, que es un endeudamiento altamente especulativo. Lo hemos dicho muchas veces. Porque el bono lo compran mucha gente y cuando se vencen hay que tener el dinero. No, la renegociación de un bono nada más es emitiendo otro bono para pagar ese bono que se vence. Tú no puedes renegociar con un dueño de un bono cuando se le vence. Dice que no, yo no te lo voy a... Ven, vamos a hacer un acuerdo. No, búscame mi dinero y después... Ese es el caso de Argentina. Y el caso de Puerto Rico. Y de Puerto Rico también. El caso de Puerto Rico. Y de Grecia. Entonces, el 5% fue por proyectos de inversión, por los organismos multilaterales y bilaterales, un 3% por proyectos de inversión y igualmente un 3% con la banca comercial local. Ahora, de esos 214.700 millones de pesos, hubo que pagar de cuentas por pagar, de disminución de deuda, de reenganche, realmente eso se llama disminución de pasivos. Cuando hablamos de disminución de pasivos, lo que estamos hablando es... Abono. Bueno, si fuera un abono, reduzco la deuda de reenganche. De reenganche. Porque tomé prestado 214.700 y tuve que pagar 127.600. Eso quiere decir que me sobraron, la diferencia entre esos dos da 87.000 millones de pesos. Ahora, con esos 87.000 millones de pesos que me sobraron del financiamiento menos el pago de la deuda, tengo que cubrir el déficit. Pero el déficit fue de 111.000 millones. Es decir, que faltaron en total unos 23.500 millones de pesos. ¿Y lo que no se pagó del banco? Esos 23.500 millones de pesos fueron un financiamiento que no se consiguió. Por lo tanto, el presupuesto del año 2018, desde el punto de vista técnico, fue un presupuesto falso, porque no logró equilibrarse. El equilibrio de un presupuesto viene cuando usted a los ingresos le resta los gastos. 100 menos 120 te da menos 20. Sí, no hay te da menos 20. Ahora, tú tienes que tener 100 menos 80 para que te dé positivo 20. Entonces ahí se equilibró el presupuesto. Pero esta ocasión no fue así, porque el déficit fue de 111.000 millones y el financiamiento neto, lo que le sobró, apenas fue de 87.000 millones de pesos. Es decir, que no hay manera de decir que las finanzas públicas del año 2018 fueron positivas. No hay manera. Con relación a los ingresos, no menos cierto que la Dirección General de Impuestos Internos superó la programación. Pero sin embargo, el total de ingresos que dijo el gobierno que percibió en esa declaración del ministro de Hacienda en una rueda de prensa, él dice que se recibieron en total 601.257 millones de pesos. Y que eso representó el 100.7%. Es decir, que se recaudó más de lo que se aprobó. Sin embargo, en la ley de presupuesto del 2018, los ingresos presupuestados fueron 102.887 millones. Y luego, con la ley 55, se modificó y se aumentó. Recuérdense que con el mal llamado presupuesto complementario dijimos aquí que se aumentaron los ingresos en 7.969 millones de pesos, que fue
el dinero que se consiguió por Fromper, por lo de Odebrecht que le dio a la Procuraduría, y eso hacían 7.000. Entonces ahí sube lo aprobado por ley. El total de ingreso estimado fue de 610.856 millones. Por lo tanto, si tú tienes un ingreso percibido, recaudado de 101.000 y recibe y había presupuestado 111.000, realmente tú has recaudado el 98%, no el 100.7%. No me mientan de esa manera, porque lo que hace el gobierno es mentirle al país, tratando de presentar un manejo de las finanzas públicas escondiendo las realidades, como es. Que ha sido constante. Claro. Y para concluir ese informe, y que está en consonancia con lo que nosotros estamos diciendo, es que el mismo gobierno me ha dicho a través de la Dirección General de Crédito Público que la deuda de diciembre del 2017 a diciembre del 2018 se incrementó en 2.614 millones de pesos. Sí. Eso equivale al 3.2% del PIB, que es el mismo nivel de déficit del año 2018, que es 3.2% del PIB. Y el déficit siempre se especifica en deuda, porque cuando tú tienes déficit, tú tienes que endeudarte. Y algo importante es que el aumento del 2017 al 2018 fue de un 9%, cuando el crecimiento del Producto Interno Bruto fue de un 7%, según las autoridades. Eso quiere decir que la deuda creció un 29% más que el crecimiento de la economía. Y ese es un indicador que nos lleva a pensar que vamos hacia la insostenibilidad del modelo. Tan simple como eso. Porque tu deuda está creciendo más que lo que crece tu riqueza. Y el problema es que el gobierno no se acaba de dar cuenta de eso. No se da cuenta. Lo sabe, pero no toma medidas, no hace nada. Dicen cosas que prueban una vez más que estamos mal en matemáticas. Claro. Que los dominicanos no sabemos sumar nuestras cuentas oficiales. Así porque son oficiales. Y eso es terrible, sí. Tenemos que hacer una pausa. Llegó la pausa. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de vuelta. José, yo tengo una pregunta histórica. ¿Cuándo se inaugura en este país la era de los presupuestos deficitarios? Mira, de alguna manera aquí siempre ha habido presupuesto deficitario, pero déficit manejable de 900 millones, 1.200 millones. Pero en el 2007, con todas las reformas que nosotros impulsamos del sistema de administración financiera del Estado, creando todo un proceso digitalizado, con procesos claros, definidos. Lo que fue el CIGEP. Exacto. Donde está la ley de compra y contrataciones, la ley de tesorería, la ley de crédito público, la ley orgánica de presupuesto. La de tesorería que crea la cuenta única del Tesoro. La cuenta única del Tesoro. Y a partir de ahí se define un nuevo modelo de presentación del presupuesto. Antes, lo que se pagaba de deuda era considerado como un gasto. Y realmente el pago de una deuda no es un gasto. Porque esa deuda lo que no se refleja en la ejecución del presupuesto durante el año. Es decir, no tiene un hecho, un producto, sino que esa deuda debió generar ya un gasto anteriormente, que no se pagó, sino que se endeudó. Sí. Entonces, el pago de la deuda debe ser sacado de los gastos. Y aquí viene, y también el financiamiento no puede considerarse como un ingreso, porque los ingresos provienen de los impuestos y de venta de capital, es decir, ingresos corrientes y de capital. Entonces, se divide ingresos menos gastos, y eso se habla lo que se llama por encima de la línea.
Los ingresos menos gastos puede dar lo que se llama el resultado financiero, que puede ser positivo o puede ser negativo. Si es negativo, es déficit. Si es positivo, hay un superávit. Sí. Ahora, ¿por qué tiene que ser positivo? ¿Por qué tiene que tener un superávit? Para que tú dispongas de dinero para abonar a tu deuda. Es decir, a ti te tiene que sobrar cada mes de tus gastos, de tus ingresos. Al quitar los gastos debe de sobrarse para tú abonar a la tarjeta. Vamos a decir No, ahora, y ir pagando la tarjeta, ir que no pagando te la tengas deuda. que endeudar. Que Pero- no te tenga que endeudar para pagar la tarjeta. pero aquí ahora el mecanismo es el siguiente: hacer presupuesto por encima de lo que vas a recibir para endeudarte para pagar eso que ya has gastado y se convierte entonces en una deuda interminable. Así, entonces, ¿cuándo comienza realmente a transparentarse el déficit? A partir del 2008. Porque ahí es que comienzan realmente a aplicarse las leyes. Y primero Y- se paró un monstruoso, una ley o un fondo, el 1401, Sí, no, eso se que era eliminó. una presunta cantidad de dinero que sobraba Bueno. de cada año y que se usaba y que se comenzó a abusar de eso como si hubiera fondo y no había fondo. Así, hay que y el 1401 Claro. iba creando una deuda que llegó a un poco a corregirse con aquellas negociaciones con el fondo, pero que se ha vuelto a abrir por otro espacio. Así es, porque es que antes de todas estas leyes, la ley permitía que es lo que se llamaba la política presupuestaria de Balaguer, de Sí. Joaquín Balaguer. Tú estimabas cuánto iba a ingresar y cuánto iba a gastar. Me van a ingresar 100 y voy a gastar 80, me sobran 20. Entonces Balaguer siempre fue muy hábil calculando por debajo los Por ingresos. debajo los ingresos. Es decir, subvaluaba los ingresos. Porque la ley le permitía que el 75% Te ponía el de él. él lo podía utilizar, de los Como ingresos a su- que no estaban, A su antojo. él podía dejarlo a su Presupuestado, discreción. él podía A su usar. discreción. Y el otro 25%, cuando llegaba al 5% de todos los ingresos, también lo podía utilizar. Es decir, que podía utilizar el 100% del excedente. del excedente, del Y a excedente. eso fue lo que se formó la famosa 1401. 1401. Esa era la cuenta 1401. Porque ahí iban aquellos excedentes de ingresos que no se habían contemplado en la ley de presupuesto. Con Hipólito Mejía se elimina la 1401, Un paso de avance. ¿no? Por medio de un decreto. Pero ya estaban hechas todas las leyes. Pero ya, y ahí se comenzó entonces ya a aplicar. Ya el CIGEL comenzaba a funcionar. Claro. Sí, Es decir pero un paso de que, avance. entonces, ¿cuándo comienza el déficit realmente? En el 2008. En el 2008, el presupuesto se estimó con un déficit de 10,000 millones de pesos. Bueno, 10,000 millones de pesos, de acuerdo a los estudios de esa época, eran manejables, ¿no? 10,000 millones Pero de pesos. acabamos con- Sin embargo, El fondo dijo que eran... el doctor Leonel Fernández, en su afán reeleccionista, llevó ese déficit aprobado en la ley ya en mayo a 40,000 millones de pesos y terminó el año en 54,000 millones de pesos. Un déficit totalmente ilegal, porque el límite del déficit eran 10,000 millones. No hemos podido disminuir esos 54,000 millones de pesos. Ni el ritmo creciente que se desata después por motivos electorales. Claro, en cada año electoral ese déficit se ha incrementado. Igualmente, en el 2012, el déficit rompió todos los parámetros. Fueron 156,000 millones de pesos, aunque el gobierno escondió el déficit real, porque ese déficit fue lo que permitió, ese déficit de Leonel Fernández fue lo que permitió que Danilo Medina fuera presidente. Y además el presidente lo explicó en Nueva York en una reunión. Y, sí, Presidente Fernández. y esa diferencia, sin embargo, cuando Danilo Medina llegó en el 2012, que sometió su primer proyecto de ley de presupuesto y además que se envió en el informe de la Cámara de Cuentas del 2012, en el 2013, el déficit que el gobierno dijo que cerró fue de 125,000 millones.
no de 156 Como mil. decía el Fondo Monetario. Y como fue la realidad. La realidad. Entonces, a partir de ahí, se comenzó a crear una partida oculta transferida en financiamiento para el año siguiente. Por eso es que en el año 2009 la disminución de cuenta por pagar apenas eran 900 millones, en el 2011 fueron unos 1.100 millones, en el 2019, este año, son 66.000 millones de pesos. Porque ese es el arrastre de haber escondido el déficit real y no haber querido cumplir con la ley. Porque ahora vemos, de nuevo, es El ilegal. Banco Central. ahora vemos la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, Sí. que obliga al pacto fiscal. Ahora vemos de nuevo al ministro de Hacienda. Y la ley de presupuesto también se Sí, viola. sí, claro, todas las leyes del sistema se violaron. Pero ahora vemos al ministro de Hacienda en esta semana volver a decir que no va a haber pacto fiscal porque es un año preelectoral. Como si el cumplimiento de la ley Dependiera de las elecciones. dependiera de las elecciones. Como si la ley dijera capítulo 4. Esta ley se la aplicara en fuera de los procesos electorales. Ninguna ley dice eso. No, es una y es cosa... una falta de respeto de- decirle a uno eso. Claro, digan mejor. Esa es la falta de institucionalidad que tiene este país. Claro, que nos digan mejor. Miren, para nosotros tratar de volver a comprar las elecciones, no podemos racionalizar los gastos. No podemos hacer gastos de calidad. No podemos corregir los déficits. Tenemos que seguir gastando. Y, Sí. y en el próximo segmento lo vamos a analizar. Por ejemplo, en el mes de enero, el despacho de la primera dama recibió de transferencia corriente la misma cantidad de dinero que 23 ayuntamientos. Es decir, 23 ayuntamientos recibieron lo que recibió el despacho de la primera dama en un mes. Impresionante. ¿De ciento cuántos municipios? De 158. 158. O sea, no, es un averaje alto. Oh, pero ven acá. Y porque deben ser municipios importantes. Porque los municipios reciben chelitos. Cheles. Porque del 2.8 al 10 Hay una gran hay diferencia. una gran diferencia. Claro. Y entonces cuando te están hablando de que en esos cuantos municipios, 18 municipios, fue que tú dijiste. 23 23 municipios han recibido que, en comparación, tú te puedes imaginar lo que significa, a dónde ha sido O sea, que han ido esos municipios. Un minuto. La ley dice que el 10% del presupuesto nacional se le debe asignar a los ayuntamientos. Sí. Y está dando un 2 De una parte del presupuesto, porque Sí. José te va a decir que hay cargas que no pueden entrar en ese cálculo. Sí. Porque Pero, son- pero el énfasis de mi pregunta, en vez de 10 está dando un 2.8. 2.8. ¿Pero qué quieren ganar los Espérese, ayuntamientos? espérese, pero entonces- Y sin embargo, Julio. Pero ¿quién obliga al gobierno a cumplir la ley? no, Tribunal Constitucional. te tengo noticia. Hay un fondo en la presidencia para resolver asuntos municipales. Y tienen funcionarios en gran cantidad y de gran valía política y aspiraciones políticas, haciendo políticas municipales, inventándose cosas y no haciendo, canalizándolas a través de los ayuntamientos. Así es. Que los ayuntamientos tienen déficit financiero. Los que tengan déficit financiero, sométanlo a la ley y hagan que cumplan con la ley. Pero hay un departamento, hay que la falta de institucionalidad en el país es bárbara. No, y Mira, hay una cosa muy simpática que le gusta mucho a mi amigo que viene aquí todos los lunes. ¿Tú crees que la planificación del desarrollo agropecuario del país tiene que ver con una sorpresa, con un susto que yo te doy y no con un plan que exista? Es que Yo ese- leo mucho a Fran Tejada, que escribe un artículo de economía en profundidad. Y la verdad es que eso lo debería manejar la Secretaría de Agricultura. claro. ¿Qué es eso de llegar con una sorpresa? ¿Cómo se planifica el desarrollo de un país de asunto a asunto? O sea, de monja a monja, presa. Bueno, Vamos Bueno, a hacer tema una- vamos a hacer una rápido. pausa. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de regreso con ustedes y con José Rijo. Allá estamos de acuerdo. Mira, es bueno que la gente comience a... ¿Qué ha pasado en el primer mes? De ejecución, claro. Sí, claro, porque Pero ya- perdóname, el 2018 ya cerró.
todavía Todavía. no se ha cerrado totalmente. Déjame un momentico darle una idea a la gente de la importancia de las explicaciones que le está dando el licenciado José Rijo Primo. Es que el presupuesto es igual de la nación, para la nación como para una familia. Para una familia. Si, por ejemplo, la señora de la casa, la esposa, del dinero que recibe para la comida, además de eso, o por encima de eso, se va a comprar unos zapatos muy caros, se compra una joya cara, ese dinero de la comida no alcanza para eso. Hay que esperar que se produzca una regalía, que haya un trabajo extra, para entonces comprarse la joya a la señora, y yo me sentiría como todo el mundo muy contento de que tanto el hombre como la mujer puedan adquirir cosas. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando llegan esas deudas y el marido no lo sabe y se da cuenta que eso está pasando, o a viceversa, el marido jugó unos gallos, se fue al billar, se bebió unos tragos, se quedó una tarde de delirio con unos amigos comiendo una sabrosa parrilla en algún sitio, y de repente la mujer llega el mes y hay esa deuda pendiente y no se pueden pagar. Esa familia comienza a tener tensiones. Claro. Y eso es lo que estamos queriendo que ustedes sepan, que muchos de los problemas que tenemos se debe a la que no se aplica, no se ejecuta de acuerdo con lo que realmente tenemos y lo que programamos, porque hay también dinero que tenemos que invertir para mejorar. Y claro, también se pone en el gasto de la familia. No, y que cuando uno elabora el presupuesto, lo primero que tiene que hacer una persona es decir, ¿cuántos son mis ingresos? Sí. Eso es lo primero. Lo primero. ¿No? ¿Cuánto yo recibo? Recibo 50,000 pesos. Bueno, ¿cuáles son mis gastos? Y tengo que ponerlo en dos columnas. Prioritarios. Y tengo que comenzar a ver qué es lo prioritario. Calificarlos. ¿No? ¿Y cuáles son mis gastos fijos? Sí. Por ejemplo, hoy en día el pagar un celular es un gasto importante. Y ahora lo van a subir más. Y ahora lo van a subir, le van a incrementar. 17%. Sí. Entonces, si yo estoy gastando en celular 2,000 pesos, ¿no? Mensual, y al sumar todos mis gastos de 50,000, ya yo estoy en 51,500, yo tengo que decir automáticamente, bueno, tengo que reducir mis gastos. ¿Por dónde empiezo? En lugar de gastar 2,000 pesos en el celular, yo me voy a poner en una línea con minutos que me vale 500 pesos. Y ya estoy equilibrado. Estoy equilibrado porque deduje 1,500 pesos de mis gastos. Ahora, cuando es en salud, cuando es en alimentación, no hay cómo hacer. Cuando es en la renta fija, usted no puede. Cuando es el transporte, porque el transporte tiene un componente alto en el gasto. No, en el trabajo, y si usted no se mueve, no puede producir. No. Entonces, ¿dónde usted reduce? Usted reduce donde. Y si no puede reducir los gastos, ya lo que está es comiendo y pagando, entonces usted tiene que decir cómo yo aumento mis ingresos. Buscando otro trabajo y el pluriempleo para ver si ya yo estoy en 60,000 y nada más gano 50, tengo que buscar un trabajo que me dé por lo menos 70. Exacto. Para que me sobren 10 y poder abonar las deudas en que me he metido, claro, porque he estado gastando más. Y a veces hay que hacerse un entrenamiento nuevo para poder alcanzar ese Claro, ese y eso empleo, es racionalizarse los gastos. Y ahora, ¿qué pasa con el gobierno? El gobierno tiene fundamentalmente, los gastos se dividen en dos componentes, en los gastos corrientes y en los gastos de capital. ¿Por qué son importantes los gastos de capital en el Estado? Porque los gastos de capital son los que van a producir bienestar a la gente y van a producir retorno de riqueza. Cuando se invierte en vivienda social, por ejemplo, le da tranquilidad social a la familia
y puede buscar trabajo y puede adelantarse. Cuando se invierte en salud, en educación, en seguridad ciudadana, para que usted pueda caminar las calles. Y si usted tiene un trabajo que tiene que visitar varios clientes, no lo haga sobresaltado, ¿no? Y que usted no vaya a que la gente sepa que yo voy a un mes a cobrar un dinero y me estén acechando. Oye, que tú sepas que el teléfono, que es una manera de tú comunicarte rápido en caso de emergencia o de negocio o de una cosa que hay que comprar, tú no lo puedes usar en la calle porque te puede costar la vida. Sí. Entonces, el gobierno prefiere los gastos corrientes a los gastos de capital. En el mes de enero, el 94% fueron gastos corrientes. Sueldo. Bueno, fundamentalmente sueldo y transferencias corrientes, que son sueldo mayoritariamente. O sea, de cada 100 pesos. De cada 100 pesos que se gastó en el mes de enero, 94 pesos fue para gastos corrientes y 6 pesos para inversión de capital. Oye, estamos mal. Pues claro, los gastos corrientes, cuando lo comparamos con enero del año pasado, porque tenemos que tener una manera de comparar, los gastos corrientes crecieron un 4%. En tanto, los gastos de capital, comparado con el año pasado, decrecieron un 5%. Es decir, que mientras aumentan los gastos corrientes, disminuyen los gastos de capital. ¿No es eso una señal de crisis? Es una señal de que los ingresos, la forma en que está presupuestado, los ingresos no alcanzan. No hay dinero suficiente para cubrir. Para ponerte un ejemplo específico, en la Policía Nacional se gastaron 863 millones de pesos en el mes de enero. Y 850 millones, es decir, casi la totalidad, el 99%, fue para remuneraciones, para sueldos y salarios. Entonces, en el mes de enero, la Policía Nacional no tuvo cómo habituarse, es decir, no tuvo habituamiento, no tuvo compra de materiales y suministros. Pero mira una cosa, me llegó gasolina, ni nada, no tuvo. Todo lo que recibió la Policía Nacional para moverse fue solo y exclusivamente para pago de salario. Y así la mayoría de las instituciones del gobierno en el mes de enero. Porque el mes de enero también hay poco ingreso. Sí, no, es un mes difícil. Hay poco ingreso. Es decir, un mes difícil. Hay que reconocer. No es un mes para tomarlo como una media que puede resolver, darte una visión de lo que está pasando en el país. Pero el gobierno lo sabe. Pero José, yo te quería decir esto. No, pero también lo sabemos nosotros. Me llegó un por las redes un sociales. correo. Por las redes sociales. Por WhatsApp. Está ahí circulando un videíto donde dice que el ministro de Educación, Navarro, gasta 1.4 millones de pesos al día en publicidad. José lo ha dicho varias y veces. Por alumno gasta 144 pesos. No, así no se puede desarrollar un país. ¿Cuál es el criterio gerencial? O sea, ¿a dónde vamos? ¿Cuál es la meta de esta administración? ¿A dónde vamos? Primero, parecería ser ¿cuál es el tienen objetivo? que vender las plazas en la... O sea, que hay que promover que las familias vayan a buscar el sitio, el pupitre de los muchachos. Lo están esperando. Como no es una promoción para que la gente vaya y acuda más a la escuela. No, una promoción para un gasto que se anexia sobre una inversión de construcción de una escuela que se constituye en una cosa innecesaria, salvo que tú estés aspirando a la presidencia de la República, ¿verdad? O algo así. Como es. Pero es que con la educación no se puede, ni con la educación, ni con la salud, ni con la energía, ni la energía eléctrica, ni con el agua se puede jugar. Ni con la seguridad, ni con la vida de la gente. Y la historia demuestra, usted hace un buen trabajo en el ministerio que sea y tiene más posibilidades que gastar el dinero en propaganda. Ahora, fíjate que para poder suplir esa falta de ingreso, en el mes de enero, el gobierno se vio obligado a emitir bonos, endeudamiento. Pero ya está autorizado. Por 23.507 millones. Y ya en el mes de febrero van unos 13.700 millones. Es decir, que en total el gobierno ya ha colocado en bonos
42.282 millones de pesos. En el primer mes. Sí, No, al no. día 6 ayer. Al día El primer mes 7. Y los primeros 37 días del año, el gobierno le ha sacado a la economía, al sector privado, 42.282 millones de pesos. Eso es el 58% de todo lo aprobado para el año. En un mes y 7 días. Por eso esto es impresionante. Entonces, Estoy en porque shock. el gobierno todavía no ha anunciado si ha colocado bonos en el exterior. ¿Y tú sabes cuál es la tasa promedio de 17 mil millones de pesos emitidos en enero? La tasa, 11.19%. Y los últimos 7.400 millones se vendieron al 105. Oye, 11%. Se compraron. Ni la droga, viejo. Óyeme, un 11.19%. El promedio da de todos los bonos que han colocado, 10,5%. ¿Y de dónde sale por 10,5%. ¿Y de dónde sale por ahí esa compañía evaluadora felicitando cómo ha manejado y cómo se ha beneficiado de la colocación de los bonos la República Dominicana? Lo inteligente que hemos sido. Bueno, es que como hemos pagado, Ah, porque cogemos y pagamos, pero no invertimos. Es un negocio para alguien. Pero no invertimos, es un negocio y nada más le estamos ofertando. Aquí, un negociazo. como estos son bonos internos, mayoritariamente quienes se están beneficiando, los mayores compradores de estos bonos, son las administradoras de fondos de pensiones. Fondo de pensión, sí. La APP. ¿No? Y el sector financiero. Que están Porque el sector financiero, ¿cuánto que te está están pagando ganando, a ti en oye, una cuenta de ahorro? José, que Cheles. están ganando mucho Entonces ese dinero que tú tienes ahorrado, que el banco lo que te está pagando un 4,5, no sé cuánto está pagando ahora mismo en cuenta de ahorro, por ahí anda. ¿no? Si yo te entrego dinero para que tú me pagues un 5 y yo lo coloco ganándome un 10, yo me estoy ganando el doble de lo que realmente te estoy pagando a ti. Pero no se le está ganando el dueño del dinero. No, Se le está ganando el intermediario. el financiero. Porque se inventaron una disposición que después de que alcanzan un límite de lo que queda para ellos el 35%. Y entonces, eso también es algo que hay que corregir. Y yo creía que para eso era mi congreso. El congreso para el, ¿cómo era? Para el progreso. Para el progreso. Que para eso era, para defender la gente. Nos vamos a la última Bueno, pausa. qué lástima, caramba. Milagros desde la Z. De vuelta con nuestros oyentes y con José Río Presbot. Bueno, siguiendo los gastos para que la gente entienda, De este mes. como 7 nos días. hemos endeudado tanto, tenemos que pagar mucho interés, ¿no? En el mes de enero, el 23% de todos los gastos fue pago de interés. El 23%. Ahora, ¿cómo pagamos esos intereses? ¿Con qué lo pagamos? Bueno, 5.060 millones de pesos fueron pagados con bonos. Es decir, Otra deuda. otra deuda. Eso es reenganche, como tú me explicas. Sí, no, esto es peor. Peor, sí. Esto es Con conversión. bonos. Esto es conversión de intereses en deuda. Porque cuando usted paga los intereses con ahorro, usted no está capitalizando los intereses. Es decir, no lo está convirtiendo en deuda. Ahora, cuando usted toma prestado para pagar los intereses ya dejaron de ser intereses para convertirse en deuda. En deuda, sí. Eso quiere decir que el 38% de los intereses que nosotros pagamos en el mes de enero fue con deuda. Si lo traducimos a eso no quiere decir que cada día, por pago de intereses, aumentó la deuda en 163 millones de pesos. Cada día. Cada día, en el mes de enero. Por la capitalización por volver a los intereses en capital de deuda. Porque lo hemos pagado con nueva deuda. No lo pagamos con ahorro.
Y eso es lo que hace insostenible el modelo. Es como si fuera una pirámide. ¿Y qué será lo que tiene que pasar Es un juego de pirámides. para que las Que ojalá no pase, autoridades entiendan? ¿Qué tiene que pasar? ¿Tú quieres saber una noticia que acabo de ver en internet, SIN? Le aumentaron el presupuesto de educación 4%. ¿Cuántos millones son? Casi 200 mil millones de pesos. No, son 100, no tanto, no tanto. No. Bueno, Para este año, No, para el 2018. para el 2019, son 170.570 Ok. millones. Doña Milagro, usted manejó en los 4 años, ¿qué? 30 mil millones de pesos. Más o menos. No, 30 En los, y pico en los mil. 4 años. En los 4 años. Entonces, hágame esta Y noticia. fue... no, Los ya. productores de alimentos, del desayuno escolar, Sí. dijeron, van a parar porque no nos pagan. No estoy hablando de los lecheros, que son grandes empresas. Estoy hablando de los panaderos, de las galletas, los más pequeños, los MIPYMES. No, el desayuno escolar está bien. Y Navidad se compromete a pagar 7 mil millones de pesos del monto adeudado. Pero Pero óyeme, es que hay 22.118 millones de pesos presupuestados para los servicios de alimentación, que es donde entran esos, ¿no? Y en el mes de enero solamente le pagaron 329 millones de pesos. Eso es un 0.7%. ¿Pero en qué eso se es va ese nada. 4%? ¿En qué es lo que lo están gastando? No, pero es el señor que ha pedido Jaques. Explica que el problema es René Jaques. que la contabilidad está atrasada. Explícame tú. Peor todavía, Que ineficiencia. el dinero está ahí. Pero ¿cómo es posible que sabiendo que este es el año de las pymes, o fue el año de las pymes, Sí. y hubo mucha propaganda y mucha acción y muchas cosas? Entonces esas pymes, sucede lo de siempre, que por las deudas, la gente que se asocia con el Estado, en vez de desarrollarse al margen de la corrupción, desde luego. Claro, los que están Porque si con la corrección, esos reciben el eso dinero rápido. Rápido, ¿verdad? Entonces lo que hace es empobrecer, disminuir el esfuerzo del capital de esa gente, que lo obliga a coger prestado al 20% en la calle. Así es, así es. No, y además, hay un problema, puede ser, tú me dices a mí, bueno, los alimentos que se distribuyeron a finales de diciembre, pero a finales de diciembre no habían clases. Es un mes de poco uso. Porque las vacaciones. Sí, sí. ¿no? Claro. Es un mes en que Entonces, hay esas 20 días facturas menos. que se puedan generar el 25, el 20, 30 de diciembre, indudablemente que no se pueden pagar. Se transfieren, queda como un remanente, aunque el dinero está ahí, se lo van a pagar. Sí. Pero no después de un mes. Tendría que haber sido en el mes de enero. El problema es que el gobierno no tenía dinero en el mes de enero. Nada más tuvo dinero para los gastos fijos y para algunos gastos clientelares. Por ejemplo, Ahí no se equivocan, ahí no se atrasan. para compra de vehículos, el gobierno se gastó 612 millones de pesos en el mes de enero. 612 millones. Y para personal transitorio, mayoritariamente nominillas, se gastó 647 millones de pesos en el mes de enero. En publicidad y propaganda se gastó 133 millones de pesos. En organización de eventos y festividades, en esas promociones del presidente y del ministro de La Educación, inauguración. con muchas parafernalias, ¿no? Se gastaron 42 millones, más de 1 millón de pesos diarios en organización de eventos. En compra de llantas y neumáticos, de gomas, Que caminan mucho. ¿no? 4 millones de pesos. Ahora, cuando uno ve útiles menores médicos, quirúrgicos y de laboratorio, ¿cuánto se gastó en el mes de enero? 59,000 pesos. En instrumental médico y de laboratorio, ¿cuánto se gastó? 9,000 pesos. 9,000 pesos. Mientras se gastan 600 millones en compra de vehículos, en instrumental médico y de laboratorio nada más se gastaron 9,000 pesos. En investigación y desarrollo, ni un peso.
En maquinaria y equipo agropecuario, atención a nuestro amigo, No, pero él se dice que sí. 0 pesos. Pero Él tiene 74 millones de pesos para maquinaria y equipo agropecuario y no se invirtió ni un solo peso en el mes de enero. No se registró. Ni mejora de tierra y terreno. Con 79 millones de pesos tampoco se gastó un peso. Pero hay un error porque Omar no es un hombre que... Y él ha aplicado aquí. ¿Cuántas tareas fue que prepararon? A lo mejor fue en diciembre o en el curso del año. Era un número grande. Era un número grande. 414.000, algo así. Sí, 400.000 de tareas. Bueno, sí. Hay que preguntarle. Pero lo hizo con otros recursos, tal vez. Porque esa es la parte de la discrecionalidad Pero esa es con la que parte se maneja el presupuesto. que confunde una ejecución Exactamente. presupuestaria. Que la transparencia es la especificidad, gasto, claro. Pero que eso es así porque no están ejecutando las disposiciones que tienen que ver cómo se maneja el presupuesto. Porque usted tiene que hacer, primero pedir y consagrar el compromiso. ¿Qué es el compromiso? Es decir, que en la ley de presupuesto ese dinero está fijo para ese programa específico. No, y entonces te lo prueba, la Contraloría y el presupuesto te lo aprueban y se le comienza a dar curso de esa ejecución. Tú no puedes hacer cosas, no es correcto hacerlo si no se ha comunicado, si no se ha creado el compromiso. Esa es la palabra técnica, yo creo. Claro que sí. Compromiso. No, y además, que si usted hace una programación... El espíritu del CIGEP, ¿en qué ha quedado eso? Del trimestre. ¿Lo dejaron ahí abandonado? No, nunca se publica la programación. Por ejemplo, en el mes de enero debe de publicarse lo que se llama la distribución administrativa del presupuesto. Y eso no lo tenemos. La distribución administrativa del presupuesto. Eso es un mandato de la ley. Un mandato de la ley orgánica 42306. Esa es otra ley que se viola. Claro. Y cuando tú ves cómo por ejemplo, para los intereses se presupuestaron, es decir, el presupuesto original de intereses fueron el total de gasto 147.887 millones. Sin embargo, ahora en una distribución administrativa los redujeron en 14.000 millones. Es decir, que en lugar de 147.000 son 133.000 millones que se van a pagar. Porque hay 14.000 millones que lo mandaron a transferencia corriente. Y tú dices, ¿qué es eso? Esos son... La UAS tiene una palabra, contabilidad creativa. Entonces, así tú no puedes manejar. Además, este presupuesto fue calculado en base a un Producto Interno Bruto diferente al que se inició el año. Porque el crecimiento que se estimó el año pasado fue menor del que realmente terminó. Por eso, cuando tú abultas el crecimiento del Producto Interno Bruto, la tasa, la relación entre lo que tú debes y el Producto Interno Bruto como que disminuyó. Pero en términos absolutos, tú estás aumentando tu deuda. Claro. ¿No? Pero en términos relativos, por eso los porcientos muchas veces engañan. Y más los porcientos tan globales como es lo del Producto Interno Bruto. Entonces, los números, me decía un profesor que yo tuve hace muchos años en análisis matemático, él me decía, los números sirven para decir verdades y para decir mentiras. Un mismo número te puede decir una verdad o te puede decir una mentira. Todo depende sobre qué tú lo comparas, ¿no? Si tú lo comparas con la cantidad de plátano que puedes comprar, es muy diferente si tú lo comparas con la cantidad de trago que te puede tomar, ¿no? Porque uno tiene un efecto negativo que te va a crear un gasto adicional por salud y otro tiene un efecto positivo porque te va a alimentar. Mientras los plátanos te alimentan, el alcohol te enferma. Entonces, eso pasa con los números. No, pero en este caso, una pregunta. No. Ese número de aquí no le pasa eso. Ese número de aquí es el fenómeno. Tú sabes como lo que se llamaba la mitología griega,
el complejo de Edipo, el complejo Sí, de sí, Lepro, sí, sí. el complejo de Procurto, todos los complejos. Ese es el complejo de ocultamiento de la realidad. Eso es eso. Aquí los números son... Pero, ¿cuáles son los números que dice el Banco Central? Lo que tú dices. Oh, pero, ¿tú viste cosas tan extrañas que lo de el informe del COE con los accidentados en las sí. Navidades? Y la prensa comenzó, un periódico, El Día, comenzó a llamar por teléfono a los hospitales. A ver. Y sobrepasaron la cantidad. Así es. Mira, la UAS ha sido brillante en eso de referirse a la contabilidad creativa. La contabilidad creativa gubernamental, que es todo... Y es- hay y que es hacer Pero, un un plan. bueno, doña, antes de ir, una No pregunta. saben que ese es el complejo de Dilma Rousseff. Que cayó perdió el gobierno por eso, cayó presa, no, perdió el gobierno por menos que eso. José, una pregunta. En la ejecución de enero, ¿hay pagos a Punta Catalina? Claro. Mucho. De transferencia de capital fueron unos 1.700 millones. ¿A Punta Catalina? No, por total. Ok, a capital, ok. Eso incluye la transferencia de capital a los ayuntamientos, Ok. ¿no? El 50% de eso fue para Punta Catalina. O sea, 500 y pico millones. 800 y pico, de 1.700, 800. 800, ok. No. Oye, Cuando ya, oye, según eso nos va a explicó- salir caro. Nos explicó Antonio Almonte aquí que había firmado un acuerdo que estaba en el portal de la CDE entre Odebrecht, la compañía implicada en Odebrecht, y el gobierno, penalizando con 11 millones, ¿no era? Cada día que se tardara en la entrega de Punta Catalina. Sí, eso lo contó Uno por la Toñito primera Almonte. planta y otro para la segunda planta. La primera planta había que entregarla el 30 de diciembre, el 31 de diciembre o el 31 de enero. Ya había un Fíjate. dinero que no tenían que pagar. Fíjate que el 5%, la ejecución en el mes de enero fue de un 5% con relación a lo presupuestado. Un 5%. La ejecución para Punta Catalina fue de un 15%. Es decir, que a Punta Catalina es un gasto privilegiado. 863 millones de pesos se le En enero. Y tuvo un incremento de manera administrativo con relación a lo que originalmente se le presupuestó de 886 millones de pesos. Es decir, originalmente se le presupuestaron 5.576 millones Para el año entero. para el año entero. Pero ya en enero Vamos. hubo un cambio y administrativamente, sin ir al Congreso, lo elevaron a 6.463 millones. Esa energía va a ser cara. Es decir, viejo. esa modificación administrativa es lo que nosotros decimos que es una violación que no tiene sentido la aprobación No. del Lo presupuesto. que no tiene sentido No. es que un Congreso ponga un articulito Pero que lo diga que- pero, doña, que el gobierno puede Lo modificar. que hay que hacer, yo no sé de qué manera, pero hay que hacerlo, hay que pensar en llevar a este gobierno y a los que vienen y a los que faltan a la legalidad. Claro, Tiene que haber una forma. claro, Sí. claro. Para eso se necesita el control del poder. Exacto. Si no hay cambio, vamos a seguir hablando aquí y yo creo que hace mucha falta el cambio. Sí. Bueno, Tú sabes, se pero nos que- acabó el tiempo. Bueno, Mañana tenemos cambio. de invitados a Martín Duquela y Darwin Ayala. Mañana vamos a hablar de carnaval, estamos en febrero, el carnaval de La Vega. Entonces no se pierdan el. No, el pero no programa solamente de por mañana. eso. El Carnaval de La Vega está dedicado al pintor Darío Suro, un papá tío de Julio Cordero. Un papá, casi Un- un hermano, casi. papá, ¿sí? Una cosa, una ternura entre esas dos personas. Y Julio va a decir mañana las palabras que tiene de reconocimiento, del homenaje que los Broncos le rinden a Darío Suro. De ese es el tema del programa. Y el Carnaval de La Vega, que por primera vez ha resuelto hacer cultura, hacer galachas, hacer, disfraces con la con pintura, arte convencional. con porque arte convencional. El carnaval es arte. es creativo. Así que siempre. hasta mañana. Hasta mañana. Y buenas Bueno, noches. Gracias, buenas José. noches. Gracias, José. Milagros desde la Z.